Seguramente ya se enteraron de lo que publicó el día de hoy el diario Reforma. Hoy lo que publica el Reforma sí les gustó a los seguidores de la secta, a los aplaudidores de López. Incluso yo creo que López ha de estar bien contento por lo que pasó. Yo, en serio, hago una pregunta seria, si alguien me puede responder porque no la entiendo. ¿Por qué, si la Fiscalía General de la República pide orden de aprehensión para Videgaray y lo acusa, entre otras cosas, de traición a la patria, no pide orden de aprehensión para Enrique Peña Nieto si en la misma demanda aparece su nombre y lo acusa de lo mismo? ¿Me explican? Por favor, alguien me colocó aquí, doña señora me colocó cómo está Peña ahorita. ¿Será? Bueno, pues todos los medios están hablando de esto. Confirmado, la Fiscalía General de la República solicitó orden de aprehensión contra Luis Videgaray. Fiscalía General de la República va contra Peña Nieto, Videgaray, Anaya por el caso de Odebrecht. La Fiscalía General de la República acusa a Peña de traición a la patria, así que está en la petición de arresto de Videgaray. Y sí, o sea, aquí aparece, bueno, es lo que publicó Reforma. Exhiben que utilizó a Luis Videgaray, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a Emilio Lozoya Pemex. Acusa la Fiscalía General de la República a Peña Nieto de traidor y jefe criminal. Esto es lo que publica. Miren, me parece que la nota más completa, que agrega más datos, es la de La Silla Rota, de Marcos Muédano. Dice lo siguiente, bueno, esta es la parte, primero les enseño, es que es un cachito del expediente, este que está aquí, el que publicó el diario Reforma, es esto. Dice lo siguiente, en alguna página, según lo que nos muestran: frente a este contexto se concluye que Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas generales. Aquí ya está bastante raro, porque decir que proposiciones empíricas es porque me dijo el acusado que él era el jefe, pero probablemente no tengan una sola prueba física, y ahí es donde la cosa se complica, ¿no? Continúo. Él ocupó el cargo oficial más elevado en la administración pública del país durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 y contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética, mediante la obtención de dinero principalmente por parte de Odebrecht, mismo que sirvió para el pago de sobornos a diputados y senadores. Sería lo que continúa. Bueno, esto es lo que dice La Silla Rota. La Fiscalía General de la República busca imputar al expresidente Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, al senador Jorge Luis Lavalle, al exdiputado federal David Penchina Group, así como al excandidato a la presidencia Ricardo Anaya Cortés por el delito de asociación delictuosa. De acuerdo con la orden de captura que solicitó la Fiscalía General de la República a un juez de control contra Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, la dependencia basó sus acusaciones en la hipótesis de que los exfuncionarios abrieron la posibilidad de que la empresa Odebrecht se beneficiara de recursos naturales del país a través de la entrega de sobornos que recibieron. Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle Mauri, David Penchina Group, Ricardo Anaya Cortés y otros también delinquieron, ya que recibieron un beneficio con el fin de realizar actos contra la integridad territorial de la nación mexicana, al abrir la posibilidad de que personas extranjeras pudieran beneficiarse por la explotación y aprovechamiento de recursos naturales de la nación.
La orden de captura, que fue solicitada al juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio con residencia en el reclusorio norte, a partir de la integración del expediente FED-CDMX-CDMX-00008665-2020, menciona que la petición del Ministerio Público se basa en las declaraciones hechas por Rafael Carabeo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión Administrativa del Senado, y Norberto Gallardo Vargas, ex integrante del Estado Mayor y ex chofer de Lozoya, así como en actas del Senado y de la Cámara de Diputados. Esto también es importante, porque entonces esto nos está diciendo que no es Emilio Lozoya el que está señalando directamente a estos delincuentes, sino otras personas. Repito, ¿tienen pruebas? Porque si no se les va a caer el caso. Continúo. A partir de la declaración de ambas personas, la Fiscalía General de la República estableció que diferentes exlegisladores recibieron dinero para emitir su voto a favor de la reforma constitucional en materia energética y leyes secundarias. Lo anterior en virtud de que, como ha quedado establecido en la presente exposición, por una parte, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso recibieron recursos por parte de la constructora Norberto Odebrecht para hacer algo injusto con el autor del delito, esto es, Enrique Peña Nieto, y estos a su vez, en distintos momentos, entregaron recursos en efectivo a los entonces legisladores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle Mauri, David Penchina Group, Ricardo Anaya Cortés y otros. Es lo que yo no entiendo, de verdad lo pregunto en serio. ¿Por qué si la orden de detención contra Luis Videgaray se dice, fíjense aquí muy claro, ¿no? El autor del delito es Peña Nieto. ¿Por qué no hay orden de detención contra él? Lo están señalando como autor de un delito. Y en lugar de pedir la orden de detención contra él, piden solamente la orden de detención contra Luis Videgaray. De acuerdo con fuentes del Poder Judicial de la Federación, la solicitud para capturar a Luis Videgaray fue regresada por el juez al considerar que tenía vicios que podían ser revertidos por la defensa de los imputados. Peña Nieto también es señalado como traidor a la patria por el caso Odebrecht, afirma la Fiscalía General de la República en la solicitud de aprehensión contra Luis Videgaray, que fue rechazada por un juez. De acuerdo con la edición impresa del diario Reforma, el director ex mandatario priista actuó como jefe criminal por contar con un aparato de poder criminal para cometer actos de corrupción en Pemex. La Fiscalía General de la República negó la semana pasada que un juez le hubiera devuelto una orden de aprehensión en contra del ex canciller Videgaray, pero el mismo presidente López Obrador desmintió esta versión y dijo que un juzgado sí regresó este recurso para que la Fiscalía lo enriqueciera. El juez regresó la solicitud a la Fiscalía para que se mejorara, que se reforzara la averiguación, dijo López en una conferencia mañanera. No tengo más elementos porque no me corresponde. Es un asunto de la Fiscalía con el Poder Judicial. Hay que esperar a que se resuelva este asunto, agregó López. Por otra parte, llamó a Luis Videgaray a mostrar disposición para presentarse a declarar. ¿Se acuerdan? Lo dijo. El que nada debe, nada teme. Ahora, ¿qué dice la Fiscalía? El martes de la semana pasada, la Fiscalía desmintió a López al asegurar que no se ha regresado ninguna orden contra Luis Videgaray Caso, exsecretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público con Enrique Peña Nieto. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente aseguró que ya se había solicitado una orden de captura contra Videgaray. Sin embargo, esta fue rechazada por errores en su integración. En respuesta, la Fiscalía General de la República informó a través de un comunicado que en el Ministerio Público no ha sido notificado el rechazo de la orden de aprehensión solicitada a un juez de control en contra de Luis Videgaray.
Y luego ahí dice, ¿no? El Ministerio Público Federal no ha recibido de juez de control ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, informó la PGR. Según la dependencia, la petición de captura no ha sido filtrada a ningún medio, por lo que en cuanto se lo permite el proceso, emitirá una postura sobre el tema. Pues bueno, parece ser que sí ya fue filtrada, si no, ¿de dónde salió esto? ¿O no? De acuerdo con el expediente FED-SEIDF-CDMX00000865-2020, la Fiscalía General de la República busca que Videgaray, quien fue funcionario público en la administración del delincuente Peña, sea juzgado por 5 delitos relacionados con el caso Odebrecht. Le solicito por esta vía libre orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, caso por los hechos que la ley señala como delito electoral, 2D, cohecho, traición a la patria y asociación delictuosa. Menciona la petición que envió el Ministerio Público al juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en función de juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte. Los delitos continuados, sin embargo, en el caso de cohecho, así como de asociación delictuosa, la Fiscalía General de la República busca imputar los delitos a través de dolo directo, es decir, de forma consciente. De acuerdo con fuentes ministeriales, hasta el momento se han presentado 2 peticiones ante el juez. Sin embargo, el juzgador regresó el expediente al detectar irregularidades en su integración. ¿De verdad que en la Fiscalía no hay gente capaz de hacer una petición bien, de verdad? Caray. Y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el libramiento de la orden de aprehensión ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el investigado lo cometió o participó en su comisión. Es que se solicita el mandamiento judicial de referencia, tomando en consideración los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, menciona el documento consultado por La Silla Rota. Esto es lo que publican, de esto se trata todo el asunto. ¿Saben? Me estoy acordando de algo, de hecho lo voy a buscar aquí, a la vista de todos ustedes. Luis Videgaray, no, quiero buscar Obrador denuncia a Peña Nieto por traición a la patria, porque sí, aquí está, miren, el 6 de febrero del año 2014. Ya existe, yo me acordaba de esto. Miren, el año pasado publicó, sin embargo, que en el año 2014 López Obrador ya había presentado una denuncia penal contra Peña Nieto por traición a la patria. En un video hace 5 años, López Obrador habló sobre la denuncia cuando era dirigente de la secta. Muchos ciudadanos estamos presentando esta denuncia penal en contra de Peña Nieto por traición a la patria. Hay elementos, hay pruebas. ¿De qué trataba la denuncia? La denuncia fue presentada en el marco de la reforma energética, aprobada en diciembre de 2013, en la cual se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución política para permitir a empresas extranjeras participar en la explotación y exploración y extracción de petróleo. En su discurso, López sostuvo que la reforma a dichos artículos se trató de una traición a la patria, pues supuestamente se pactó en Washington y en Londres para perseguir los intereses de países extranjeros. López Obrador, quien en ese entonces era jefe de la secta, anunció que fue su partido quien tomó la decisión de llevar a cabo dicha denuncia penal. Es que ya existe y pues no ha pasado nada. No ha pasado nada. Sí se presentó una denuncia por lo mismo, es por el mismo tema, de traición a la patria, pero por el tema de la reforma energética. Pues no lo sé, definitivamente no lo sé. Yo lo que
pienso es que esto es más ruido que nueces, así lo creo, y me parece que, era lo que les decía la ocasión anterior, me parece que, y más ahora que parece ser que Donald Trump no va a ser presidente otra vez, me parece que al que sí pueden detener es a Videgaray. Que vaya a la cárcel, no sé, no creo. Fíjense, así se las pongo, detenerlo sí. Que pise la cárcel, no creo. Que lo vayan a sentenciar, puta, pues me parece imposible. Y del otro lado, a Peña Nieto ni siquiera lo van a detener, mucho menos va a pisar la cárcel, y ya sería que el mundo volviera a empezar, a que la vida se extinguiera, que revivieran los dinosaurios, más fácil a que Peña Nieto vaya a ir a la cárcel por algo que se le impute durante el sexenio de López. Así se los digo. Y les he dicho también, si esto llega a ocurrir, aquí mismo se lo voy a reconocer a López, pero no lo veo, simplemente no lo veo. Es que vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué? ¿Por qué demonios? Si en el mismo expediente de la orden de aprehensión para Videgaray lo acusan de traición a la patria y otros, y aparece el nombre de Peña Nieto y lo señalan como el jefe de toda esta mafia, ¿por qué no hay una orden de aprehensión o por qué no solicita la fiscalía una orden de aprehensión contra Peña? Explíquenmelo, porque no tiene sentido. Es como si... se los pongo así, hagan de cuenta que es una banda de ladrones. Una banda, tiene un jefe, el chueco, el jefe es el chueco. Bueno, detienen al chinchulín y él señala que pues, el jefe es el chueco. Y entonces le dicen al juez, oiga juez, pues hay que detener al chueco porque él es el jefe. Y el juez dice, no, ya con el chinchulín es suficiente. Es así de ridículo. No hay orden, no hay petición siquiera de orden de detención. ¿Por qué? ¿Me lo explican? En fin, ahí se los dejo, compas, vamos a estar pendientes a ver qué ocurre. Yo sinceramente lo veo como mucho ruido, no me parece algo que vaya a materializarse. Por lo pronto, no. Saludos a todos.